Hola a todos, niños y niñas. Continuamos con este ciclo que estamos haciendo sobre la interpretación de los glifos y hoy llegamos al glifo número 16, que es el glifo del guerrero. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que con el guerrero nosotros concluimos un ciclo muy importante, que son los primeros 16 glifos. Esos primeros 16 glifos son los que le dan forma a la matriz que cada uno de nosotros está llamado a descubrir. Esa matriz es el mundo, esa burbuja en la cual cada uno de nosotros está metido. Al terminar el estudio de los 16 glifos es como si ya tuviéramos dentro de nosotros todas las herramientas para descubrir cómo fue creada esa matriz, cómo fue creada cada una de las partes de ese espacio en el que yo me desenvuelvo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de los pasos que seguimos para llegar a este punto. ¿Sí? Lo primero fue que pasamos por la primera célula, que fueron estos cuatro glifos, glifo del dragón, viento, noche y semilla, que se nombra como la célula número uno, se llama la célula de la entrada y su función es informar. Nos va a informar todo, informar de que estamos conectados a la fuente, de que podemos escuchar y de que lo que necesitamos escuchar son todas las ideas que se nos regalan a través de los sueños, ¿sí? Y que de ahí podríamos encontrar el poder de la abundancia para germinar toda la semilla crística que habita en nosotros. Sí. Una vez pasamos de ahí, llegamos a la segunda célula que incluye la serpiente, la enlazadora de mundos, la mano y la estrella, sí, que es la célula número 2, que se llama el almacén, y es la que nos invita a recordar que nuestro cuerpo es toda una herramienta, sí, una herramienta en la cual nosotros vamos a usar toda la información que nos fue entregada en la primera célula. Vamos a usar toda esta información para relacionarnos con el mundo, para descubrir el poder que hay detrás de la muerte y el poder que hay detrás de la vida, en esas dos cosas que siempre están entrelazadas, ¿sí? Y que a través de eso, de ese ejercicio de nacer, morir, ¿sí? De que las experiencias vienen y se van, de que las personas vienen y se van, nosotros vamos a aprender a conocer cómo sentimos, ¿sí? A conocer cuáles son las emociones que se despiertan en mí y cómo muchas de esas emociones son emociones malsanas que necesitamos entrar en un proceso de transformación para sanarlas, ¿sí? Y a eso le llamamos el mundo de nuestra luz y nuestra sombra en la estrella, y ahí es cuando nosotros sabemos que todo eso es nuestra belleza, que aprendemos a vernos bonitos, a recordar que en la esencia somos bonitos, que este ser humano en el cual estamos encarnados es bonito, no porque sea perfecto, sino por lo que es, por lo que experimenta, por lo que decidió venir a experimentar. Partimos entonces hacia la tercera célula donde están los sellos de la luna, el perro, el mono y el humano, que es la célula del proceso, y a partir de ahí comenzamos a formular el proceso bajo el cual nosotros vamos a comenzar a transformar las sombras que hemos reconocido a través del amor, a través de ese juego del mono de la cocreación en el reconocimiento de la sabiduría, ¿sí? Como al transformar una sombra en luz, lo que hago es activar y recordar la sabiduría que siempre ha estado en mí, ¿sí? Que tenemos la capacidad de reformular todos los procesos para convertir toda sombra en sabiduría. Y entramos en esta última célula de esta parte para terminar en el sello 16, donde están el caminante del cielo, el mago, el águila y el guerrero, que se llama la célula de la salida, que es expresar. Activamos la sabiduría y vamos a expresar en los caminos que decidamos explorar la sabiduría que hemos ganado. Yo ya no camino por cualquier lado, yo camino por los caminos, por esas sendas que mi sabiduría me dice que ahora son necesarios recorrer. Ya no repito caminos, ya no repito experiencias, ¿sí? Ya me conecto con mi ser superior y escojo los caminos que traen luz a esta tierra, ¿sí? Porque ahora observo ese drama emocional desde arriba y sé cómo transformar mis emociones. Y llego al sello del guerrero y aprendo a usar de una forma más adecuada mi energía. Esto es la matriz. Esta primera matriz de 4x4 es la matriz donde se expresan todas las realidades posibles de experimentar en esta tierra de tercera dimensión. ¿Sí? Aquí está definido todo.
Y esto es lo que nosotros venimos a descubrir, ¿sí? Y desde dentro de esa matriz, estos sellos del medio, que son la familia cardinal, que están conectados al chakra del corazón, esa familia, es a ellos a los que se les transmitió el mensaje desde el cielo al corazón para que fuera transducido. Que transducir, en otras oportunidades lo he dicho, es convertir una forma de energía en otra, es convertir energía celestial en energía telúrica. La energía celestial necesita ser traducida. Mucho de lo que nosotros escuchamos como canalizaciones requieren de canalizadores. Esa información que llega a nosotros a través de canalizaciones necesita de los canalizadores que nos ayuden a traducir esas señales. La información celestial por sí sola, para nosotros como humanos muchas veces eh, no es entendible, no sabemos cómo aplicarla, ¿sí? Y por eso se requiere de transductores, ¿sí? Que transformen esa energía desde un tipo a otro para que nosotros entendamos qué toca hacer en la Tierra, ¿sí? Eso está aquí. Entonces, digamos, esa es la matriz. Pero esa matriz viene unida a la última célula, que son los últimos 4 videos que vamos a hacer de esta serie de glifos y animales de poder. Esa es la célula de la matrix. Argüelles la llamaba con Z, como se escribe matriz normal, pero yo ya digo que es la célula de la matrix porque es cuando yo, desde mi capacidad de autorregular mis procesos, ahora los observo desde afuera y miro cómo muevo todo y cómo inicio los procesos de construcción de esa realidad para que no me tenga atrapado, sino que esa realidad es el impulso para explorar más, para expandirme más, para transformarme más, para convertir más sombra en luz, ¿sí? Y ahí, esta matriz de 1 por 4 es lo que llamaríamos la matriz que define los parámetros que nos enseñan a vivir al interior de la matriz del materialismo, pero sin dejarnos absorber ni alienar por ella, ¿sí? Sin quedarme yo metido y yo ahora lo pinto, más adelante se los voy a pintar, no es en este paso, es como metido dentro de mis propios muros, encerrado dentro de mí mismo. Necesito salir de ahí. Cuando yo me meto dentro de mis propios muros, es me dejé absorber de esa realidad que yo mismo creé, ¿sí? Y ahora, pues todo el trabajo, el conjunto completo es la sumatoria de estas dos, que nos da una matriz de 5 por 4. Esa matriz de 5 por 4 es la que nos recuerda que ya somos conscientes de muchos aspectos de nuestra vida, ya hemos ganado conciencia de la vida, ¿sí? Al interior de esa matriz del materialismo que creamos, pero ahora tomamos la decisión de que no se trata de escapar de ella, sino que se trata de vivir de ella y desde su interior convertirnos en los seres humanos, en los agentes que pueden llegar a transformarla, ¿sí? Entonces, visto eso en un dibujito, para entenderlo mejor como a mí me gusta mostrar dibujitos, ¿sí? Necesitamos recordar y no olvidar que esta matriz fue creada por nosotros, que esa matriz en la que yo vivo no es la matriz del mundo completo, es mi propia matriz, yo creé mi propia matriz. Yo no voy a transformar la matriz mundial, voy a transformar la mía y obvio eso ayudará a cambiar la matriz mundial. Pero cada uno de nosotros ha creado su propia matriz del materialismo desde las limitaciones que se ha autoimpuesto, lo que cree poder o no poder hacer, ¿sí? Que este sello del guerrero está muy conectado a la energía del poder masculino, ¿sí? Entonces, miren, ahí es cuando yo les digo, desde la autolimitación así vivo yo. Mi mundo es un mundo cerrado, lleno de muros, de murallas súper gruesas, duras, como roca, ¿sí? Que es intraspasable. Y desde ahí estoy, desde ahí salgo para atacar y ahí me meto para defenderme, ¿sí? Pero el llamado realmente es a disolver esa matriz. Si ustedes miran, la matriz se cristalizó y ahora veo, desde la conciencia yo puedo ver y me convierto en ese hombre de Vitruvio que en algún momento dibujó Leonardo da Vinci, que tiene un montón de proporciones sagradas en su interior y que nos dice, somos dueños del mundo que creamos. Somos creadores de este mundo y como fuimos los creadores somos también los que lo podemos transformar. Ninguna matriz me va a apresar. Yo no estoy sometido a esos muros. Yo los puedo
derrumbar, socavar, destruir, ¿sí? Entonces hoy con este kin, con este sello, perdón, del guerrero, sello número 16, con la interpretación de ese glifo, cerramos la matriz de todo lo que estamos llamados la capaz, cerramos, digamos, el conocimiento, la información que requiere cada uno de nosotros adquirir para poder conocer su propia matriz e iniciar los procesos que van a desvanecer ese límite y lo van a ampliar cada vez más para hacer la expansión de la luz que cada uno de nosotros vino a hacer. ¿Sí? Ahora sí vamos a la interpretación del glifo, del guerrero, del sello del guerrero. El sello del guerrero es el sello número 16, en maya se dice Sip o Keep. Su acción es cuestionar. Primero cuestionamos y cuestionamos de mil formas, afuera, los otros, inclusive cambiamos la palabra cuestionar por juzgar todo el tiempo, juzgamos, jugamos, después aprendemos que se trata de cuestionar y así se mueve en nosotros la esencia de ser intrépidos, de ser osados, de hacer hacernos las preguntas adecuadas en los momentos más pertinentes. Y eso desarrolla en nosotros el poder de la inteligencia para usar nuestra fuerza vital. Esta es la forma tradicional del glifo y aquí están otras formas que han usado otras personas maravillosas que crearon estas figuras y a las cuales, como siempre les digo, les pido permiso de poderlas proyectar para que se conozcan otras interpretaciones del glifo del guerrero, ¿sí? Y ahora vamos a hablar entonces sobre el glifo completo. Ampliémoslo acá y encerradito en un cuadro rojo le vamos a dar un sentido al glifo total. Este glifo podría decirse que es el que nos recuerda el culmen de ese ciclo evolutivo, que es descubrir algo sobre la forma en la cual nosotros hemos usado nuestra energía. Es a través del uso de nuestra energía que nosotros creamos esa matriz, ¿sí? Y en ese uso de la energía descubrimos y se nos revelan cuáles son los falsos miedos que han creado esas murallas, ¿sí? Murallas a las cuales nosotros nos sentimos atados, ¿sí? Y se nos enseña la forma más inteligente, osada e intrépida de usar los recursos que nosotros poseemos hasta este momento para romper, para socavar, para tumbar esos muros, ¿sí? Para quitarnos esas ataduras, ¿sí? Pero sin caer en el desgaste energético, porque la magia del guerrero en luz es que no se desgasta energéticamente, porque no lucha de una forma innecesaria e inútil. El guerrero ya no desgasta su energía en batallas que no van a ningún lado. No se mete en peleas que lo único que van a hacer son desgastar su energía vital. ¿Sí? Esa es la interpretación, digamos, general del glifo de una forma rápida. Pero ahora podríamos mirar como las partes de ese glifo. Primero vamos a analizar estas 9 rayitas, 3 izquierdas y 3 derechas y 3 superiores. ¿Qué significan esas rayitas? Esas 9 líneas son el símbolo de que el mundo inferior o el mundo del inconsciente siempre está entrelazado con el mundo superior o el mundo consciente, ¿sí? En el guerrero, al llegar a este kin, precisamente se descubre las ataduras al mundo de la matriz materialista que cada uno creó, se descubren porque en el guerrero es donde ese límite se rompe. ¿Se rompe cómo? Desde la osadía que tiene el guerrero para cuestionarse todo, para preguntarse adecuadamente, para saber observar esa misma realidad desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño recorderis de algo que vimos recientemente, y es que desde la concepción del Maya del mundo, ellos decían, está el mundo superior, que es el mundo de los 13 reinos del cielo, que es nuestro mundo terrenal, es ese que nos regala la oportunidad de traer, digamos, a este mundo visible los regalos del cielo, ¿sí? Ese mundo superior estaba entrelazado o conectado directamente con el mundo de la realidad, que es este mundo medio de la realidad física. En la interacción de los dos eran los que se le añadía a la materia la vida, el movimiento, la cotidianidad, ¿sí? Entonces digamos que esto es el guerrero en su parte, el guerrero como sello amarillo, como sello mental que nos muestra con claridad el mundo visible, ¿sí? El mundo de la razón. Pero el guerrero no se queda ahí, porque el guerrero está conectado con estas 9 líneas que son los 9 inframundos, ¿sí? Entonces él nos dice,
Detrás del mundo, de ese mundo visible, hay un mundo escondido que se llamaba el mundo inferior, que es el mundo de los 9 inframundos, que es la morada de los dioses, de lo invisible, de la influencia, donde estamos sujetos a la influencia de lo sutil, ¿sí? Como su nombre lo dice, es literalmente lo que está debajo del mundo, lo que no se ve a simple vista, ¿sí? Pero no lo concebían como el infierno, sino que para ellos era la morada principal de los dioses. Es el mundo de la influencia de lo sutil, ¿sí? Y a veces invisible, de aquello que dirige y modela nuestra vida. Es invisible porque cuando yo no soy consciente, mi vida la modela el inconsciente. Recuerden que la personalidad está constituida en su 100% por lo que nosotros hacemos conscientemente, que lo llamamos consciente discontinuo porque la mayor parte del tiempo no somos realmente conscientes y hay un montón de discontinuidades, y el otro porcentaje es nuestro inconsciente. Decimos, Freud decía que el 95% de nuestra historia está guardada en el inconsciente y solo un 5% es lo que usamos, ¿sí? En otras proporciones eso ha ido aumentando y podemos llegar a ser conscientes un 15%, inconscientes un 85%, y ahí va cambiando la proporción, digamos, en cada ser humano, ¿sí? La intención es precisamente conectar estas dos cosas, el mundo inferior y el mundo superior, para que ya no exista nada inconsciente, para que el consciente ya no sea discontinuo, sino que sea un consciente continuo, ¿sí? Pero al principio, como somos tan inconscientes, mucho de lo que nos sucede es manejado por esos hilos invisibles del inconsciente que parece todo el tiempo estar modelando y dirigiendo nuestra vida. Pero al final es parte de nuestra personalidad, ¿sí? Como esta era la morada de los dioses, estos 9 inframundos muchas veces pensaron, o los mayas pensaron, que estos dioses moradores de este mundo inferior no eran solo reflejo de lo divino, sino que ellos poseían aspectos en polaridad. O sea, un dios nos podría mostrar todo lo que la amabilidad de lo divino y en otro momento nos podría mostrar toda la crueldad de lo que ellos consideraban también parte de lo divino, ¿sí? Pero ahora nosotros nos podemos descubrir que realmente en esa inversión de los mundos, donde se hace visible lo invisible, donde a través de los sueños yo descubro y veo cosas y entiendo cosas, descubro mi sombra principalmente, aquellas cosas que estaban ocultas en mi inconsciente, porque por eso las escondemos, porque la personalidad no las quería ver, porque las considera oscuras, porque las considera sombras, ¿sí? Desde esa perspectiva de la personalidad, entonces, cuando él sentía que los dioses le revelaban sus propias sombras, pensaban que los dioses eran crueles, entre comillas, pero no hay tal crueldad. Es simplemente que ellos, como para ellos no existe ni lo bueno ni lo malo, ellos dicen, yo lo único que estoy haciendo es tratar de que tú descubras aquellas cosas que tú no has descubierto, porque el guerrero es el gran descubridor, aunque creo que esa palabra no existe en castellano, pero el guerrero es el gran descubridor, ¿sí? El guerrero conecta el mundo de la noche con el mundo del día, el mundo de los sueños, el mundo del nahual con el mundo del tonal, ¿sí? Y eso es lo que nos están recordando estas 9 rayitas. Así que no basta con que aquí esté el mundo superior y aquí el mundo inferior. Estos dos mundos durante toda nuestra vida, día y noche, todo el tiempo se están moviendo. Ya hemos pasado por muchos días y muchas noches. Y a través de esos dos mundos que se entrelazaron este montón de veces, sí, el guerrero se dio cuenta de esa conexión y sabe que esos dos mundos están entrelazados permanentemente. Esas 9 rayas son un recuerdo permanentemente de esto, ¿sí? Y es por esta razón, ¿sí? Que el sello análogo del sello del guerrero es el sello de la noche. Y ahí es cuando ese guerrero descubre que su lucha es contra su propia inconsciencia, contra su propia oscuridad. Esa inconsciencia que no atiende los mensajes del mundo inferior, esos que le revelan esos dioses del mundo inferior a través de los sueños cuando estamos dormidos, para que nosotros tengamos las ideas que nos ayudan a recorrer este camino de la noche y a correr ese velo de la noche, ¿sí? Para poder transformar eso
al transformar sombra en luz, eso se transforma en poder de abundancia, ¿sí? Por eso el análogo del guerrero es la noche. El guerrero es muy consciente de todo ese trabajo entre la luz del día y la luz de la noche, entre el mundo visible y el mundo invisible, entre el tonal y el nahual. Y no hay lucha, es simplemente este movimiento permanente, ¿sí? Movimiento. Es simplemente la generación del movimiento. Pongamos entonces acá, en lo que hemos interpretado del glifo para ir sabiendo dónde vamos. Y hagamos como resumen de que este primer punto es el guerrero es la conciencia de que el mundo de los sueños revela el inconsciente oculto que tememos afrontar. Eso es lo que hace el mundo de los sueños, no más que mostrarte lo que inconscientemente tú tienes miedo de afrontar, aquello de lo cual tú te has ocultado. Yo repetí ahí otra vez la imagen, ¿sí? Ese movimiento, porque acá es donde, digamos, en el guerrero se hace la conjunción de la luz del sol y la luna, de la llama dorada y la llama plata, de la sabiduría y de la bondad, que trae consigo la protección de la llama violeta. Miren, llama plata, llama dorada y se juntan con la llama violeta en el centro. Miren que ahí se forma una cosa muy bonita. O sea, yo lo creé como un efecto del PowerPoint. Simplemente están ahí los tres puntos moviéndose. Y si ustedes ven, hay como azules, violetas y rosas. ¿Cierto? Como azules, dorados y rosas, que es lo que nosotros hemos llamado la llama trina. En el guerrero es donde todo confluye para que nosotros reconozcamos que formamos parte de esa Trinidad divina que tantas religiones hablan de ella, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Donde están todos los poderes reunidos, donde está la conjunción de la intuición y la razón en el corazón. Recuerden que el guerrero es de la familia central, que es la que trabaja el corazón, que es el centro del proceso evolutivo planetario, y que el guerrero es pura razón, la inteligencia del poder de la mente, y la noche que es su análogo, que el análogo el análogo y el kin y el sello son como uno solo. Lo único que me están diciendo, nosotros lo estamos viendo separados, pero ellos son como uno solo, que la intuición y la razón son una sola cosa, ¿sí? Y que a través de ese poder del corazón nosotros conectamos esas dos cosas y ahí se revela todo lo que nosotros estamos llamados a descubrir, ¿sí? Avancemos entonces y ahora observemos esta segunda parte del glifo, ¿sí? Ese símbolo que está ascendiendo representa el ascenso de la Kundalini desde la raíz hasta la corona. ¿Para qué? Para activar el centro de nuestra conciencia que se encuentra en la glándula pineal. Como esta acá asciende, es el símbolo de la Kundalini que asciende y activa la conciencia. Porque el guerrero descubre porque abrió un portal de conciencia, ¿sí? Esa es la función o eso es lo que nos muestra este símbolo dentro del sello del guerrero, ¿sí? Aquí podríamos decir entonces, preguntarnos cuál es el sello antípoda del guerrero. El sello antípoda del guerrero es la serpiente, ¿sí? Ahí se nos enseña que la lucha del guerrero es atinada y correspondiente cuando incrementa su energía vital en lugar de desgastarla. Esta energía debe aumentar en el proceso que el guerrero está transformando su sombra. Si yo realmente estoy matándome a mí mismo para transformar mi sombra, es como si yo estuviera acabando mi propia energía. Y el guerrero no nos dice eso. El guerrero nos dice, si tu lucha con tu sombra es atinada, ¿sí? Debe estar incrementando tu energía vital en lugar de estar desgastándola, ¿sí? Entonces el guerrero nos pide observar. Yo digo que el guerrero es el guardián de la energía. El guerrero nos está invitando a eso, a ser guardianes de la energía para no desgastarnos en luchas innecesarias. Sí, por eso su antípodo no es el antípoda, perdón, es el oculto. Disculpen que aquí dice antípoda, es oculto aquí, perdón. Yo lo cambio después en el original, pero digamos el video va a quedar así. Aquí es oculto, ¿sí? Si el guerrero no está usando bien su energía,
no está descubriendo cosas y está desgastando su energía vital. Si el guerrero está usando bien su energía, está descubriendo todo el tiempo cosas y su energía vital se incrementa. Por eso tiene la capacidad de expandir esa área en la matriz en la que estaba confinado y cada vez es más amplia. Tiene la capacidad de expandir luz. Por eso se llama el guerrero de luz. ¿Sí? Si avanzamos, entonces podríamos decir en resumen que es el uso osado e inteligente de la energía vital. ¿Sí? Ese es este símbolo, uso osado e inteligente de la energía vital. Vamos entonces ahora a este recuadro que es como una puerta, ¿sí? Y ese es el portal que abre la segunda puerta, ¿sí? Para observar desde afuera esa matriz del materialismo que cada uno creó y así cuestionarla con intrepidez. Ahí es cuando yo les decía, salgo afuera y observo desde muchos puntos de vista eso que yo he creado y cuestiono con intrepidez y actúo con inteligencia a la hora de tomar las acciones necesarias para romper ese espejismo, esa ilusión que yo creé. Esa matriz que yo creé, que tiene límites, es un espejismo, es una ilusión. Y el juego de seguir los sellos mayas y seguir el Solkin todo el tiempo es que nosotros podamos romper ese espejismo, esa ilusión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el guerrero está preso del miedo, sí, a ver esas sombras ocultas en su inconsciente, ese portal está cerrado. Y el guerrero se queda dentro de sí mismo peleando contra sí mismo y además contra el mundo exterior y desgasta su energía vital. Es como si yo cogiera y cerrara esta puerta, ¿sí? Cuando estoy preso del miedo, esta puerta se cierra. Yo no estoy descubriendo cosas nuevas. Yo vivo preso del pánico hacia mis propios miedos. Estoy preso de mi propio miedo, ¿sí? Vivo encerrado, asustado dentro de mí mismo porque me metí dentro de esa esfera que yo pinté al principio, que era un muro hecho de rocas. Y ahí vivo lleno de miedo. Pero esa puerta se abre cada vez que desde nuestra conciencia afrontamos ese miedo, cada vez que conscientemente afrontamos ese miedo a vivir determinados procesos y a poner en práctica esas ideas que en el mundo de la noche nos han sido reveladas por el ser superior, esa puerta nuevamente se abre y nuestra energía nuevamente asciende e incrementamos nuestro nivel de conciencia. ¿Cuál fue la primera puerta? La primera puerta fue acá. Si ustedes miran este símbolo, se parece a este símbolo, el sello de la luna se parece a este símbolo que está en el guerrero. El sello de la luna es el primer sello de la célula del proceso y su intención era formular los procesos de vida. A partir de acá es donde yo dejo de controlar y comienzo a fluir. La primera puerta es cuando yo dejo de controlar, suelto mis emociones y comienzo a fluir con ellas. La segunda puerta es cuando ya uso adecuadamente la conciencia que yo he ganado. ¿Sí? El guerrero ha ganado una conciencia, ahora comienzo a usar esa conciencia en las acciones que yo implemento día a día. Me convierto en ese guerrero de luz que afronta con inteligencia su miedo. Por eso está muy relacionado con el sello del humano también, que es el sello amarillo anterior al sello del guerrero. En el sello del humano se activó a través de los procesos formulados en el sello de la luna, se activó en mí una conciencia. Pero ahora el guerrero me pide, esa activación de la conciencia es desde la luna hasta el guerrero, es muchas las experiencias que yo he vivido. Esa conciencia lo que me está reclamando es que yo use la experiencia ganada de una forma sabia e inteligente. Ya he vivido un montón de cosas. Ya he aprendido un montón de cosas. Ya sé mejor cómo usar mi energía. Se activó en mí la sabiduría cuando yo recogí todas esas aprendizajes que viví, de los aprendizajes que aprendí durante mi vida, perdón la redundancia, las cosas que aprendí durante el proceso de mi vida, durante la experiencia de la vida que yo he tenido. Entonces este me dice, ya esa sabiduría se activó, ahora el guerrero aprende a usarla en el momento justo, adecuado y oportuno. Él sabe el instante preciso de hacerlo, ¿sí? Él sabe cuándo es el momento de abrir la puerta para pasar por un proceso o cuándo tiene que esperar.
porque necesita prepararse mejor, porque aún esa sabiduría no se ha activado. Eso es lo que nos revela este punto y esta conexión con el sello del humano. Él sabe muy bien cuando no tiene todavía la sabiduría activada dentro de él para poder atravesar por ese inframundo. Entonces, ¿qué hace el guerrero? Se prepara mejor. Como también sabe cuándo la sabiduría ya se ha activado y dice, ya no puedo esperar más, este es el momento, ya estoy listo. El guerrero, como lo he dicho en otras oportunidades, no es como esa frase que dicen en programación neurolingüística, bruto pero decidido. No, el guerrero es inteligente y sabe esperar, como también sabe actuar. Por último, recordemos que entonces a nivel de animales de poder vamos a relacionar este sello nuevamente con el glifo, con el animal de poder 3, porque 13, donde terminamos en el primer ciclo más 3 es 16, que es el número del sello del guerrero. ¿Sí? Y esto nos está recordando todo el tiempo a relacionarlo con el animal de poder que sigue, que es el animal de poder del venado, que es el del tono 3, nos está recordando que toda herramienta que se haya activado al servicio del ego, al servicio del humano, toda cosa, la profesión que tú estudiaste, las cosas que tú aprendiste, toda cosa que al principio se activó y se puso al servicio del humano, de la personalidad, ¿sí? Siempre termina trascendiendo y se va a convertir en una herramienta al servicio del ser superior que habita en nosotros. Al principio tenemos que saber poner las herramientas que hemos ganado al servicio de la personalidad y luego, a través del uso adecuado de esa energía, vamos a descubrir cómo esa herramienta se pone al servicio del ser superior. Muchas veces nosotros nos quedamos peleando porque estamos usando herramientas que no encontramos cómo ponerlas al servicio del ser superior. Pero la pregunta es, claro, no lo encontramos porque todavía no la has puesto al servicio de tu personalidad. Ponla primero a tu servicio, al servicio de tu personalidad, y después se abrirá el camino para que eso trascienda a ser una herramienta al servicio del ser superior. Hablemos entonces de la conexión. Bueno, por último, el guerrero entonces lo que nos invita es a transformar esa matriz de la ilusión creada desde la inconsciencia. ¿Sí? Se ha activado mucha conciencia, entonces ahora desde esa conciencia ganada comencemos a transformar esa matriz que a otrora años creamos desde la inconsciencia. Ahora tenemos la conciencia suficiente para comenzar la expansión y a derrumbar esas montón de murallas que construimos alrededor de nuestro corazón. ¿Sí? El guerrero termina, digamos, ese ciclo de la cuarta célula que se llama la célula de la salida, precisamente porque va a derrumbar las murallas que construyó alrededor del corazón y va a abrir una puerta a explorar otros mundos, a expandir la luz que realmente ya hemos ganado a través de los procesos de conciencia que hemos vivido. Vamos ahora sí al animal de poder conectado con este kin, con este sello, en esa primera columna mística del Solkin, como lo expliqué en un video pasado, y recreemos primero ese espacio donde habita el venado, que es este animal de poder de la tercera luna, que es la luna eléctrica del venado. Sumerjámonos en el paisaje, conectémonos con el animal, pidámosle al animal que nos recuerde cuál es su sabiduría y cómo ponerla en práctica, ¿sí? Porque esa es la idea digamos, de recrear este paisaje y poner el animal ahí para que yo me conecte con él y con su fuerza y con lo que él nos está regalando, ¿sí? Abramos un espacio acá para ir colocando las cosas y que nos enseña el animal. Primero, recordemos que está conectado con el tono 3, que es el tono eléctrico, que en maya se dice ox, que su poder es activar, ¿sí? Su poder creativo es activar, su acción es vincular, lo que yo activo lo vinculo a cada uno de los actos de mi vida y así su esencia es poner al servicio esa fuerza, ese poder que me regala, que se ha activado en mí. Es como el punto donde yo veo mis dones y talentos y los activo para ponerlos a mi servicio, ¿sí? El primer paso del poder, ponlo a tu servicio, después miras cómo lo usas hacia afuera, pero primero ponlo a tu servicio. La primera característica física y biológica del venado es que esta especie presenta dimorfismo sexual. El macho es más grande que la hembra y posee cuernos y la hembra es más pequeña y no tiene cuernos, ¿sí? Este animal
de poder nos invita a asumir la paternidad sobre nosotros mismos, nos invita a asumir el masculino que puede proveer de todo. Su energía se centra en ese poder masculino. Ay, perdón, pasó más rápido de lo que pensé. Su energía se centra en ese poder masculino, ¿sí? Y en la fuerza que nos otorga ese padre interior. Es reconocer que yo ya soy adulto y soy mi propio padre y ahora yo me puedo proveer de todo lo que yo requiero para mis propios procesos, ¿sí? En el inicio, en la primera parte del ciclo, nosotros conectamos este animal de poder con el sello de la noche. Entonces, cuando estábamos en el glifo de la noche, realmente fuimos más llamados a reconocer esa desconexión que existía entre mi poder masculino como símbolo del padre interior y nuestro poder femenino como símbolo de la madre interna. Era reconocer que nosotros estábamos desconectados de esos poderes, ¿sí? Que yo seguía buscando padres afuera, que aunque yo fuera hombre, no había reconocido todo ese poder masculino de ser yo el que se provee de todo, o que al ser yo mujer, yo podía reconocer que tenía un poder masculino que me invitaba a ser mi propio padre interior y a través de él proveerme de todo lo que yo requiriera, que yo no necesitaba un masculino a mi lado para que me diera las cosas que yo necesitaba o que pensaba necesitar o que realmente necesitaba, como fuera, ¿sí? Eso lo vimos en la noche, sí, pero después cuando llegamos al glifo del guerrero, sí, ya esos, digamos, esos dos poderes, el velo de la noche se ha corrido, esos dos poderes se han conectado y ahora estamos invitados realmente. Por ejemplo, es como si el guerrero llegara a cuestionar a todas las mujeres que confundieron el empoderamiento de su femenino con un femenino enmascarado de masculino, ¿sí? Un ma- el- Mujeres que se comportan desde una fuerza masculina muy grande, ¿sí? Que se olvidaron de su propio poder femenino para poder expresar ese poder masculino, ¿sí? Entonces, este es el guerrero nos viene a mostrar ese tipo de cosas, esos femeninos enmascarados que no es más que un cuerpo de mujer comportándose hacia afuera desde como si fuera un hombre, desde ese tipo de poder. Yo ejerzo el poder masculino porque antes me subyugó y ahora yo lo voy a dominar, ¿sí? Entonces ahora en el glifo del guerrero se nos está recordando usar ese poder masculino sin abuso, sin imposiciones a la fuerza, ¿sí? Sin enfrentarme al mundo desde la lucha, sino afrontando las situaciones. Ya no me enfrento al mundo, ¿sí? Pero también a la vez sin esconderme, porque existe ese otro lado femenino nuestro que se esconde por miedo a afrontar situaciones, ¿sí? Que se pone que se llena de barreras para protegerse, ¿sí? O que busca todo el tiempo quien lo defienda, ¿sí? Entonces, el guerrero nos conecta con esa relación sana, termina de juntar, digamos, esa relación sana entre nuestro poder femenino y masculino, trabajando en conjunto, en pro de una misma meta o de un mismo propósito. Aquí es donde yo asumo mi paternidad y reconozco mi poder masculino, sea yo hombre o mujer, ¿sí? Llegamos al punto número 2. Los cuernos del macho se renuevan cada año. Ellos cada año empiezan a hacer así hasta que se arrancan sus propios cuernos y se renuevan. Sí, ellos los frotan contra los árboles y ese macho siempre anda solitario o en pequeños grupos y la hembra siempre anda en manadas. Este es el recuerdo de que cada año nosotros estamos llamados a renovar esa relación con el Padre interior, ¿sí? A tener antenas de conexión cada vez más, mejor sintonizadas con la divinidad. Es una forma permanente de renovar, de reconocer que necesitamos renovar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra relación con ese masculino externo, nuestra relación como padres. O sea, es como si yo le preguntara a mi niño interior, bueno, ¿de qué no te he proveído? ¿Dónde nos falta fuerza? ¿Dónde nos falta recursos? Yo te los proveo, ¿sí? La capacidad de proveernos de todo eso necesario para ese proceso evolutivo. Y recordando que ese poder masculino no está nunca en la manada, está siempre en nosotros mismos. Yo no puedo buscar esa fuerza del masculino afuera, está dentro de mí. Yo no puedo seguir buscando ese soporte afuera, está dentro de mí mismo. En el glifo entonces de la noche reconocíamos que a través de la intuición siempre podíamos reconectarnos a esos mensajes de activación del poder masculino, ¿sí? Del poder del masculino de regalarnos la abundancia, por eso el sello de la noche era el poder de la abundancia, y el masculino era reconectar, activar ese poder de yo
puedo generar toda la abundancia que yo requiero para mis procesos, ¿sí? Desde esa conexión con el ser superior. Y ahora en el glifo del guerrero estamos es llamados a poner a nuestro servicio estas activaciones, reconociendo que no solo tenemos que renovar la energía, sino que también que no solo tenemos la capacidad de renovar esa energía, sino que podemos autogenerarla desde nuestros centros energéticos, que la energía nace dentro de mí mismo y yo desde ahí la puedo autogenerar, ¿sí? Los cuernos son entonces antenas de conexión con la fuente universal para reconocer la renovación continua y autogeneración continua del poder. El tercero es que el venado es un animal vegetariano, ¿sí? Con predominio en su alimentación de las hojas en lugar de las hierbas. O sea, ellos no recogen la hierba que se arrastra, sino las hojas que están por acá, ¿sí? En general los carnívoros ejercen el poder desde la sangre, desde el dominio, porque son depredadores, ¿cierto? Pero los herbívoros ejercen el poder desde la conexión con su naturaleza, ¿sí? Este animal trabaja en nosotros a la par el poder de la indefensión. La naturaleza no está a la defensiva. Su poder emana de conectarse consigo misma, ¿sí? En el glifo de la noche nosotros intuitivamente desarrollamos esa conexión con la naturaleza y con los mensajes que ella nos entrega todo el tiempo, ¿sí? Pero en el glifo del guerrero estamos llamados a reconocer que quien está conectado con su naturaleza íntima no tiene por qué estar siempre a la defensiva, no tiene por qué generar barreras. No, es que yo uso este cristal para protegerme. No, es que yo necesito hacer esta otra cosa para proteger mi energía. Quien realmente está conectado con su verdadera naturaleza íntima no está a la defensiva. No requiere barreras ni murallas defensivas. No requiere cristales protectores, no requiere mantras de protección, no los requeriría de verdad. No estoy diciendo que no lo podamos usar, porque también puedo reconocer que en algunos momentos tengo la energía baja y necesito como generar un escudo de protección temporal. Pero el hecho de que lo use en algún momento es como en algunos momentos digo, yo tengo en mí el poder de la sanación, pero como todavía no lo he desarrollado adecuadamente, pues yo todavía recurro a las medicinas externas, a consumir medicamentos para irme apoyando en el proceso, ¿cierto? Es el reconocimiento de dónde estoy yo parado a nivel evolutivo. No vamos a pelear contra eso, ¿sí? Pero el hecho de que digamos eso, en el caso de este glifo en particular conectado con el tono 3 y con el animal de poder del venado, estamos diciendo es yo puedo requerir en algún momento algo para generar una protección, pero debo tener la conciencia dentro de mí que si realmente estuviera conectado con mi verdadera naturaleza, yo no necesitaría nada de eso, porque eso es estar a la defensiva, ¿sí? Y en este punto, el guerrero nos devuelve lo que significa el verdadero poder de la indefensión, de no tener que construir murallas a mi alrededor para defenderme, ¿sí? Esta luna, no nos olvidemos, o esta tercera luna del año está muy conectada con el chakra del plexo solar y con el cómo nosotros realizamos el ejercicio del poder, ¿sí? Si nuestra percepción del poder es que debemos estar a la defensiva o en posición de ataque es porque aún no hemos podido entender realmente lo que es el poder, ¿sí? La forma en la que yo manifiesto el poder, ¿sí? Quien manifiesta realmente el poder es aquel que tiene siempre la capacidad de decidir hacer o no hacer algo. Mi respuesta es no, mi respuesta es sí, yo puedo esto, yo ahora no lo quiero hacer, ¿sí? Es la capacidad de decidir, el poder de decidir, ¿sí? Y según esta percepción, acá es donde nosotros normalmente generamos barreras para que nuestro corazón no salga herido, ¿sí? Por eso el guerrero está dentro de la familia central, es el último sello de la familia central que está conectada al chakra del corazón. Y entonces ahí, si yo no he aprendido a usar muy bien mi poder, entonces yo genero barreras para proteger mi corazón, para que mi corazón no salga herido, ¿sí? Y esa forma de encerrarnos es simplemente una ausencia de poder, ¿sí? Ya sea porque o es una ausencia de poder o un uso del poder de una forma desbordada.
Usamos el poder para mostrar toda la barrera que yo puedo construir a mi alrededor que es impenetrable. ¿Sí? Vamos a los cuatro últimos puntos de este glifo de este tercer animal de poder, que es el animal de poder del venado, y volvamos a hacer una pausa, a respirar y a conectarnos con el animalito, a volverlo a ver en su hábitat natural, ¿sí? Y recordemos entonces, la cuarta, digamos, característica biológica que estamos llamados a recordar en el glifo del venado es la siguiente. Voy a pasar. El venado con sus cuatro patas siempre se para firme sobre la tierra. Sus cuatro patas son el símbolo de las cuatro direcciones, recordándonos que quien está centrado en sí mismo, quien está centrado en su propio poder, tiene la habilidad para escoger la dirección que su brújula interna le muestra. No hay direcciones negadas, ¿sí? Es el equilibrio perfecto. Yo estoy centrado en mí mismo. Yo puedo tener mucho movimiento interno, pero estoy bien parado, firme en mí mismo y sé en qué dirección seguir. ¿Sí? En el glifo de la noche reconocimos que esos cuatro centros de poder, esos cuatro cimientos fundamentales del venado, es la conexión simultánea con nuestra naturaleza femenina, nuestra naturaleza masculina, nuestra naturaleza terrena y humana y nuestra naturaleza celestial y divina. Esas son nuestras cuatro patas, las que le dan estabilidad a mi proceso y me ayudan a estar centrado. Y ya en el glifo del guerrero comprendemos que quien ha reconocido estos cuatro poderes está firme en sí mismo y puede decidir libremente su dirección. Es capaz de cuestionarse toda dirección, escoger su dirección de una forma inteligente. ¿Sí? Característica número 5, bueno, resumen, es el equilibrio perfecto para quien está parado y centrado en sí mismo. ¿Sí? 5. Durante la época de reproducción no se alimentan y pasan todo el día luchando entre ellos, entre los machos, sí, o copulando con las hembras que se hayan ganado. Muchos mueren de hambre y agotamiento si no han acumulado reservas, ¿sí? El venado nos recuerda que el poder no se usa para la lucha o la defensa, se usa para fecundar y para proveer lo necesario para nuestro plan del alma, los recursos necesarios para cumplir nuestro plan del alma. Eso es lo que nos está recordando el guerrero. ¿Qué es lo que estamos recordando? Nuestros recursos. Se usa nuestra fuerza para fecundar lo nuevo y para proveerle a eso nuevo de las herramientas que requiere para que pueda germinar. ¿Sí? En la noche aprendimos En el glifo de la noche aprendimos cuál era la fuente donde se nutría ese poder. Esa fuente se nutría del mundo de la noche, del mundo de los sueños, donde rescataba todo este montón de ideas. De ahí me nutro, sí. Y en el guerrero estamos llamados a fecundar con esas ideas el mundo, desde una nueva forma de usar el poder, sin abusar, pero sin buscar ocultarlo. Nos enseña a proveernos y a usar adecuadamente la energía para el proceso de fecundación. Punto 6. Sus bebés son inspiración para la ternura y el amor, ¿sí? En este ejercicio que el venado hace nos invita a hacer del poder, nos invita a recordar mirarnos con ternura y amor cuando no sepamos usarlo, cuando no nos salga tan bien, ¿sí? Ya sea porque lo hacemos en exceso, usamos el poder de una forma desbordada, o ya sea porque otras veces parece que no lo tuviéramos y nos estuviéramos escondiendo. En estos momentos el venado nos dice, mírate con ternura y amor porque vas a aprender a través de la práctica, ¿sí? Entonces en la noche recordamos que el uso del poder requiere de la mediación de nuestro femenino, ¿sí? De la conexión con ese femenino que es más sutil, que se puede ir a ese mundo de lo invisible, ese mundo inferior, a ser fecundo a esas ideas, ¿sí? Y en el guerrero estamos llamados a ser compasivos con nosotros. Si ya nos conectamos con ese poder femenino, entonces ahora cuando el guerrero falle en encontrar la mejor forma de usar su energía y en lugar de autogenerarla la desgasta, el guerrero está llamado a ser compasivo consigo mismo, si se ha conectado con su femenino,
¿sí? Y también nos sirve para reconocer si el guerrero se ha conectado con la compasión, el guerrero es capaz de descubrir cuándo es necesario aplazar ese aprendizaje. Cuando yo les decía, la puerta se cierra porque ahora no puedo cruzar, o sea, todavía no tengo la energía suficiente, la conciencia suficiente para atravesar por esta puerta, por este inframundo de mi sombra, que representa una de mis sombras. Si no estoy listo, el guerrero debe tener la compasión consigo mismo para mirarse y decirse, todavía no es el momento, quedémonos acá, preparémonos mejor. ¿Sí? Es esa invitación. Nos recuerda la ternura para los momentos donde no usamos el poder adecuadamente. O cuando nos recuerda la ternura o la compasión para mirarnos cuando aún no tenemos el poder suficiente y necesario para pasar por ese miedo o por ese inframundo. Por último, se estima que los humanos tenemos alrededor de 5 millones de receptores olfativos y de memorias que son como memorias del olfato, de los olores, ¿sí? Mientras que la familia de los ciervos tienen alrededor de 300 millones, ¿sí? Esos son como 60 veces más que nosotros, ¿sí? El área del cerebro dedicada a interpretar los olores es mucho más grande en los venados, sí. Él tiene fosas nasales laterales más amplias que le permiten detectar olores bidireccionalmente. Huele para allá y huele para allá. Huele olores diferentes al mismo tiempo, sí. Esto se llama olfacción estereofónica, sí. Y por ello, ellos determinan más rápidamente la fuente de peligro, en qué dirección está, o la fuente donde se puede alimentar o donde se puede reproducir, sí. Y entonces, este venado entonces huele en todas las direcciones. Deme un momento. Este venado huele en todas las direcciones. Me faltó la partecita del video donde eso se activa, pero bueno, no lo voy a poner. Él huele en todas las direcciones y él nos está recordando entonces que su primer sentido no es la vista. Él está quieto, centrado en sus cuatro patas, en sus cuatro poderes, femenino, masculino, terreno y divino. Huele como yo estoy haciendo, ¿cierto? Y ahí es donde él decide hacia dónde mirar, ¿sí? Reconoce hacia dónde está el peligro, reconoce en qué dirección está el alimento y reconoce desde dónde se puede, hacia dónde está lo que él va a fecundar. Entonces ahí él sabe qué dirección escoger, ¿sí? Entonces con el glifo en la noche aprendimos que era necesario dar el primer paso desde la intuición, aunque no viéramos, ¿sí? Pero ahora que llegamos al glifo del guerrero, ya no basta solo con eso. El guerrero, como decíamos ahora, el guerrero ha transitado muchos caminos. Entonces el guerrero está llamado a descubrir que debe aprender a usar la experiencia para dirigir su mirada y sus pasos hacia donde no pone en riesgo su propia energía, hacia donde no es inminente el desgaste energético. Y ahí es donde está la conjunción de la razón con la intuición y con ese canal abierto al corazón. El corazón porque el guerrero pertenece a la familia cardinal que está conectada al corazón, la intuición porque su análogo es la noche y la razón porque el sello del guerrero es un sello amarillo que nos regala el poder de la mente. Es la conjunción de los tres poderes, entonces el guerrero sabe muy bien que busca en toda su memoria olfativa todo lo que ha aprendido, que está guardado en su cerebro, en esa parte del cerebro donde guardó toda esa información, y él ahora sabe cómo usar todo eso, pero también sabe cómo usar la intuición para ser osado a la hora de dar pasos, pero tampoco para ser, entre comillas, bruto, para dar los pasos en las direcciones en las cuales se está poniendo en un riesgo inminente. Eso es lo que nos da este olfato y toda la capacidad que el venado nos está recordando de que nosotros tenemos la capacidad de almacenar en nuestro cerebro o tenemos almacenado en nuestro inconsciente, en ese mundo de la noche que estamos trayendo al mundo del día, en esos 9 inframundos que habíamos escondido en el inconsciente, está un montón de información que yo ahora puedo usar para escoger de una forma más inteligente los pasos que voy a dar, las direcciones que voy a transitar. ¿Sí? En resumen, la experiencia acumulada nos regala el olfato para escoger mejor y escoger oportunamente. ¿Sí? Y ahí terminamos este video sobre la interpretación del glifo del guerrero y conectándolo al animal de poder número 3
que es el animal del venado, durante esta luna eléctrica del venado, ¿sí? Recuerden que estamos conectando o hablando en conexión de animal de poder y glifo en esa primera columna mística que son los 20 primeros kines del Solkin. Un abrazo para todos y espero que haya sido de mucho provecho. Le dedico este video especialmente a alguien que hace poco estaba con muchas ganas de recibir este video sobre la interpretación del glifo del guerrero. Un abrazo para todos.